días para todos. Estamos, por presentar la charla de cultivos de invierno, de la parte productiva que surge de la base de datos de FUCREA. Y bueno, un poco la pregunta que nos estamos planteando es frente a estos últimos 5 años que hemos venido con muy buenos rendimientos y muy buenas performances de los cultivos en las chacras, ver si estamos realmente en un nuevo escalón productivo o quizás por ahí sea coincidencia que ha favorecido bastante el clima. Para ello, el orden del día o la agenda que tenemos para la charla sería una breve caracterización de la base de datos, con qué información contamos para esta zafra y cómo viene la histórica, qué características climáticas tuvo el año, algunos asuntos referidos a colza, cebada y trigo, como también para finalizar consideraciones finales que resumen un poco lo que vamos a hacer en la charla. Para ir ya entrando en lo que fue la base de datos para esta zafra, se sembraron o recibimos información para cultivos de invierno de 87.300 hectáreas, en donde un 34% fue trigo, un 30% fue cebada y un 23% fue colza. El resto del área sembrada fueron otros cultivos como semilleros regras, avena y también colza invernal, que a partir de esta zafra la separamos de lo que era colza. En el litoral norte de las 87.000 hectáreas se sembraron 23.000, donde 30% fue trigo, 36% cebada y 19% colza. El resto del área fue de otros cultivos, en donde colza invernal fue un 7%. En el litoral sur, 37.294 hectáreas, 34% trigo, 31% cebada, 19% colza, que a diferencia del litoral norte, la colza invernal estuvo en un 2% versus un 7% del litoral norte. Y lo que fue en el centro, se encuentra un 36% de trigo, 32% de colza. La proporción de colza sembrada en el centro fue mayor a la de las otras zonas y un 25% de cebada. Yendo un poco a lo que fueron los rendimientos por cultivo por zona, vemos que colza, de las 20.000 hectáreas que se sembraron en estas tres zonas, que son las mayoritarias para la base de datos, los rendimientos promedio anduvieron en el eje de los 1.600 kilos. En cambio, en colza invernal, para las 3.000 hectáreas que se sembraron, estuvo en el eje de los 1.792 en promedio, en donde litoral sur y centro se ubicaron en los 2.000 kilos. En cambio, el litoral norte estuvo muy similar a lo que fue colza primavera en el eje de los 1.589 kilos para 1.500 hectáreas. O sea, en el litoral norte se sembró más área de colza invernal respecto a las otras áreas, básicamente más del doble, con un rendimiento 500 kilos inferior a la de otras zonas. En lo que fue trigo y cebada particularmente, se sembraron 26.000 hectáreas, en donde 11.000 fueron en el litoral sur y 8.000 en el litoral norte y 6.600 en el centro, promediando 4.588, donde el litoral sur fue el que más rendimiento tuvo, en el eje de los 5.000 kilos, el centro 4.400 y el litoral norte en 4. En trigo, para las 29.000 hectáreas sembradas para estas tres zonas, 5.254 kilos de promedio, en donde también en el litoral sur se registraron 5.755 kilos por hectárea de promedio de rendimiento, siendo este récord para este cultivo y para esta zafra, y de toda la serie de información de FUCREA. Litoral norte 4.985 y el centro 4.771. En lo que fue a qué pasó con el clima, entrando en lo que fueron las lluvias, durante agosto, lo que se pudo registrar, que en la zona centro se registraron pluviometrías entre 70 y 150 milímetros. En cambio, en todo lo que fue centro norte, litoral norte y parte del centro y litoral sur, se registraron en el eje de los 70 milímetros de lluvia en esta época del año. Entrando en septiembre, el régimen pluviométrico se mantuvo para lo que fue litoral sur y centro y sur de Florida,
en el eje de los 70 milímetros, ya en lo que fue el litoral norte y centro-norte, fueron que se registraron la mayor cantidad de precipitaciones, lo que en este periodo de encañado de los principales cultivos podría haber estado afectando un poco lo que fue enfermedades. Eh, en lo que fue lluvias de octubre, que las consideramos porque es donde se da básicamente el llenado de grano de los principales cultivos, vemos que fueron lluvias en torno a los 70 y 150 milímetros, en donde se registraron básicamente precipitaciones entre 70 y 150 en lo que fue el sur de Soriano y este de Colonia, y el litoral norte, básicamente comprendido por Paysandú y Río Negro. Ahora bien, un poco también lo que hacemos para evaluar las características climáticas del año es ver diferentes variables asociadas al clima, como es radiación, coeficiente fototermal, unidad de frío, lluvia y temperatura y número de heladas. En este sentido, para el litoral sur, nuestra referencia que tomamos es Iña La Estanzuela, y básicamente no es necesario detenerse en los números, pero sí ver de que el año 2023, para lo que fue el litoral sur, anduvo en torno al promedio, siendo que temperatura de junio y julio estuvo en el eje de cerca de 1 grado por encima del promedio, y el número de heladas se incrementó en un número de 6 heladas más a lo que fue el promedio. ¿Cómo esto impacta en los cultivos de invierno? Y bueno, en realidad lo que nosotros hemos visto y encontrado es que lo importante es ver que el número de verdes o el número de características o coeficientes o variables que favorecen a, a la, a la concreción de buenos rendimientos. Entonces, contando el número de variables favorables para el rendimiento desde el punto de vista climático y correlacionándolo con el rendimiento, los verdes marcan los rendimientos de este récord para cada cultivo dentro de la zona litoral sur, vemos que se ajusta a una regresión con cierto grado de ajuste en el eje del 43% para lo que es colza, 85%, 86% para lo que es cebada y 73% para lo que es trigo. ¿Esto qué significa? Que en realidad deben de darse ciertas combinación de características climáticas favorables para que los cultivos puedan desarrollarse y tener una buena performance o desempeño, dado que son efectos multicausales. Este punto que se despega acá en trigo, es probable que haya influido sospechamos o tenemos la hipótesis de que los niveles de nitrógeno en suelo posterior a un verano muy seco como fue el pasado, haya determinado que también las variables climáticas se hayan visto potenciadas en la concreción de rendimientos para trigo en el litoral sur. Dentro del litoral norte, básicamente manejamos el mismo cuadro. Por nuestra fuente de información, que es EMAC, como referencia para el litoral norte, vemos que no tenemos dos variables, por lo que nos queda un poco corto en ese sentido, pero también desde el punto de vista de radiación fue promedio, y desde el punto de vista de lluvias y temperatura, desde el punto de vista de lluvias estuvo bastante por debajo de lo que es el promedio, pero también visualizar que fue el invierno fue 1 grado, 1 grado y medio más caluroso, y la temperatura de septiembre-octubre, que es la de la primavera, en Cañazón y Llenado, estuvo un poco por debajo, siendo bastante favorable. Yendo a la mismo análisis que hicimos para el litoral sur, el número de verdes o el número de características favorables, vemos que para la regresión con los rendimientos, en colza tenemos un bajo coeficiente de regresión, o sea, un bajo ajuste. Tanto en trigo y en cebada, también los ajustes, si bien no son de la magnitud que están siendo para el litoral
para el litoral sur, también se puede ver que hay una correlación bastante aceptable entre el número de condiciones climáticas favorables y el rendimiento a obtener en trigo y cebada. Ahora entrando un poco en lo que es colza, vemos que este es el mapa de rendimiento, en donde cuanto más verde es el color, más rendimiento se va a obtener, viendo una disparidad muy fuerte entre los rendimientos del piso y los rendimientos del techo, en el eje de los 2.000 kilos. Y lo que más llama la atención también es que en zonas donde se registraron muy buenos rendimientos, en radios muy pequeños de superficie, se registraron rendimientos del piso. Otro punto a tener en cuenta también es que la superficie de colza ha subido fuertemente en los últimos 5 años, viéndose que en la medida que los rendimientos tienden a ser menores, los coeficientes de variación tienden a ser mayores. ¿Qué quiere decir esto? Es que en realidad quizás esos promedios estén compuestos por una variabilidad más grande de rendimientos y donde la colza quizás no se pueda defender bien, tira bastante para abajo los rendimientos promedio a obtener. Viendo un poco lo que fueron las principales determinantes del rendimiento, y ya esto es un clásico dentro de nuestras presentaciones de cultivos, vemos que las CHAC, en un árbol de regresión, en donde se ponen variables dentro de un programa estadístico que pueden llegar a explicar el rendimiento promedio, y vemos que fertilización surge en bastantes ramas del árbol, es la primera variable en determinar diferencias fuertes en rendimiento entre diferentes chacras. O sea, acá pueden verse que hay más de 400 kilos de diferencia entre estas chacras, considerando nitrógeno como variable, en potasio también, y en fósforo, generando también en el eje de los 300-400 kilos de diferencia. Variedades entra también en segundo lugar, como también antecesores de verano e invierno, o sea, es decir, elección de chacra, como también la edad de la misma, es decir, hay antecesores que promueven el desarrollo de buenos cultivos, como también el efecto años de chacra está surgiendo bastante fuerte. Lo que se destaca de esto es que hay de las 4 tipos de variables que surgen, ¿sí? Este, Casi todas de ellas son variables de manejo y no tanto climáticas como puede verse acá en la rama de la izquierda, que son las de los rendimientos más bajos, este, para climáticas. Quiere decir de que estamos bastante atados a lo que debería ser el manejo del cultivo. Un poco graficando y viendo qué pasó con estas variables en la historia, vemos las unidades de nitrógeno versus rendimiento relativo. Vemos que para 120 unidades los pisos de rendimiento tienden a ser más altos, al igual que para fósforo, al igual que para potasio y al igual que para azufre, ¿sí? Y haciendo la relación de 5:1, que es bastante conocido ya, que se debe tener entre nitrógeno y azufre, sin tener que irnos a 120 kilos, poniéndonos en 75 kilos de nitrógeno por cada hectárea aplicada, también vemos de que los pisos de rendimiento tienden a elevarse. ¿Qué pasa con las variedades? Que es una de las variables fuertes que sale también en el árbol. Es que, bueno, tenemos 2 variedades que son las más sembradas. En azul se ve la superficie sembrada por cada variedad y en naranja se ve el rendimiento obtenido. Las etiquetas de cada barra son el rendimiento relativo, es cuánto rinde esa variedad respecto al promedio, ¿sí? Se ve que Rivet, que es la más sembrada, es una de las variedades que está cuando se ponen en planteos de alta fertilización nitrogenada, básicamente, son las que quedan un poquito más relegadas en rendimiento, al igual que Tigranola. Esto deberíamos de tomarlo como una referencia y poder investigarlo un poco más y verlo en detalle para ver cuáles otras características también pueden ser asociadas, ya que los rendimientos de Rivet, tanto como de granola, se encuentran por debajo y un poco por encima de lo que es el promedio.
Otro punto relevante también a ver es la calidad que tenemos de implantación al momento de posterior a la siembra, en donde se ven 3 escalones en estas chacras que tuvieron la caracterización de ese tipo, un escalón abajo de categorización 3 no significa que sean 3 plantas por metro cuadrado, sino calificación 3 donde el rendimiento promedio fue de 1.200 kilos, un siguiente escalón que va entre 1.400 y 1.500 chacras que están entre 4 y 6, y un escalón bastante por encima que va entre 1.800, entre 1.700 y 2.200 kilos, chacras que lograron una muy buena implantación. Eso también se ve que los pisos están en promedio un poco por encima que los anteriores, y también ver que la fertilización nitrogenada es probable que al ver que un cultivo que se arma, que se instala bien, hace que se le juegue alguna fichita más en lo que es nitrógeno. Desde el punto de vista de fósforo y potasio, que son fertilizantes que se agregan a la base, hacen que tengamos muy poco margen de maniobra, ya que se agregan al momento de la siembra. Esto básicamente para tenerlo en cuenta, que juega mucho lo que hacemos en el verano con los herbicidas preemergentes, tanto de maíz como soja, posteriores. Esto es información que viene de Estados Unidos. No lo tenemos medido muy bien para Uruguay, pero lo consideramos que es importante empezarlo a ver dentro de las rotaciones. O sea, no solo importa qué antecesor le ponemos, qué calidad de siembra hacemos, sino también qué decisiones tomamos en el verano anterior para elegir la chacra mejor para instalar a pulse. En el caso de cebada, el mapa de rendimiento muestra un poco lo que veíamos anteriormente, que en el litoral sur se lograron rendimientos más altos que en el resto del país. ¿Sí? Esta es un poco la información histórica que tenemos de la superficie, el rendimiento promedio y los coeficientes de variación para el litoral norte y para el litoral sur, pero sí lo que podemos ver es que si solapamos el mapa de lluvia de septiembre, que es donde básicamente se da fuerte el periodo crítico, y a su vez el periodo de cañazón y demás, en los lugares donde hubieron un régimen pluviométrico mayor, fue donde el cultivo de cebada estuvo un poco más resentido en rendimiento. El mismo árbol que armamos para colza lo hicimos para cebada, en donde zona, y básicamente anidando el efecto de las lluvias, aparece como primer determinante en separar chacras con distintos rendimientos significativos estadísticamente, variedades, donde dentro de cada zona hubieron diferentes variedades que se manifestaron de diferente forma, lluvias, porque también como comentábamos anteriormente, estuvo muy asociado a la zona, y edad de chacra, al igual que los otros cultivos, también sigue siendo bastante importante y relevante. Para ver un poco qué es lo que pasa por zona y por qué decimos que por ahí puede ser que esté asociado a variables climáticas, es que solamente de los últimos 6 años, en 2 años se encontraron diferencias significativas en los rendimientos de cebada respecto a las zonas, en donde el litoral sur ha estado posicionado por encima de las otras. En el caso de las variedades, vemos que para esta paleta de variedades que hay 3 variedades que son las más sembradas: de Arayán, Explorer y Daniel, básicamente variedades con destino a maltería, en donde, bueno, Arayán está en un 95, en un 5 puntos por debajo del rendimiento, Explorer 2 y Daniel 3 puntos por encima de los rendimientos. Y ya por ahí en un escalón bastante más abajo, el resto de las variedades, que hay una gran variabilidad en rendimientos relativos entre ellas. Entrando a lo que es trigo, el mapa de rendimiento muy parecido al de cebada, en donde vemos la superficie de los últimos 5 años, los rendimientos, cómo han ido incrementándose, y cómo también los coeficientes de variación han tenido cierta variabilidad en este periodo. Vemos que los rendimientos
peores se asociaron a zonas en donde, esto es un mapa de INEA del 12 de octubre, y cómo se manifestaron las superficies mínimas, las temperaturas mínimas, perdón, se condice bastante con lo que fue los bajos rendimientos asociados en el centro del país. En este sentido, yendo a las principales determinantes del rendimiento en el mismo árbol, vemos que lluvia básicamente aparece bastante fuerte en lo que es performance de los cultivos, donde en las zonas o en los lugares donde llovió menos de 100 milímetros en el mes de septiembre, pero a su vez llovieron por encima de 40 milímetros, se lograron los rendimientos más altos, pero indica zona, y por ahí las heladas seguramente de octubre hayan hecho que caigan los rendimientos, también asociado a aplicación de fungicidas, en donde, bueno, para estos regímenes pluviométricos es probable que chacras que se hayan aplicado fungicidas en mayor medida haya generado rendimientos mayores. Pero el efecto chacra también tiene su importancia. Un poco yendo a cómo se comporta la lluvia y la temperatura dentro de los cultivos de invierno, pensando en influencia de enfermedades, vemos que en el gráfico a la izquierda está el rendimiento de trigo, pero también es aplicable a cebada, rendimiento de trigo y lluvias registradas en octubre. Vemos que para aquellas zonas o lugares donde llueve mucho durante la llovida de octubre, durante octubre, se ve que los rendimientos tienden a ir hacia abajo, y el tamaño de la burbuja es cuánto llueve o cuánto llovió en agosto y septiembre. Entonces, vemos que si bien puede haber llovido poco en octubre y puede haber dado condiciones buenas para llenado de grano, si durante agosto-septiembre, que se da la mayor parte del periodo vegetativo, llueve excesivamente, los techos de rendimiento se tienden a caer. Ahora bien, ¿qué relación hay de esto con las lluvias? Es decir, ¿qué pasa en el litoral sur si los años más llovedores? Y en realidad, desde el punto de vista de temperatura, es bastante, no tendríamos mucho para decir de que años más llovedores tienden a ser años más cálidos. De hecho, cuanto más lluvia, más frescos son. Ahora, viéndolo para el litoral norte, vemos esta nube de puntos en donde si llueve poco, los rendimientos tienden a subir o a ser más elevados, salvo algún puntito que se va un poquito para abajo. Quizás haya otra variable acá explicando esto, pero donde llueve, si llueve mucho, tanto si hay precipitación, si hay mucha lluvia durante octubre, básicamente, más allá de que haya llovido bastante en agosto y septiembre, hace que estos cultivos no tengan grandes chances de rendir bien. ¿Qué relación entre las lluvias hay? Y bueno, básicamente se ve que a años más llovedores las temperaturas tienden a incrementarse, haciendo que estas eh, promuevan en mayor medida la aparición de enfermedades. Por lo tanto, la oportunidad de aplicar los fungicidas se hace más relevante. Con todo esto, y ya para ir finalizando, nos preguntamos, bueno, ¿estamos efectivamente en un escalón productivo? Y bueno, vamos a ver un poco qué ha pasado con los rendimientos en los últimos años. Esta es toda la base de datos de FUCREA, en donde los puntos azules son los techos de rendimiento, los puntos rojos son los pisos de rendimiento, y las barras son los promedios. Vemos que colza para el primer periodo estuvo en un promedio de 1.300 kilos, colza para soja para la primer, perdón, cebada para para el primer periodo en el eje de los 3.100, y trigo en el eje de los 3.200. Ahora bien, ¿qué pasó en el segundo periodo o en los últimos 6 años? Vemos que colza incrementó el promedio en un 26%,
trigo y cebada en el eje de un 39 a un 49%. A un 39 a un 39%. Por lo tanto, viéndolo así, el techo de rendimiento de colza se incrementó en casi 50 kilos por hectárea por año. Las chacras del promedio, las chacras del medio en el eje de 62 kilos por hectárea por año y los pisos en el eje de 48 kilos por hectárea por año. Ahora, si separamos los periodos y los vemos separados, vemos que los techos de rendimiento en realidad en colza tuvieron una tendencia a la baja, en tanto el promedio de los techos tendieron a incrementarse. Pero en este periodo que estamos ahora, los techos de rendimiento cambiaron significativamente su trayectoria y las chacras del medio y del piso están con una tendencia a la baja. Por lo tanto, esto es bien importante para ver qué acciones tomar dentro de las chacras de colza para poder incrementar los rendimientos. En lo que refiere a cebada y trigo, para toda la serie fueron bastante similares las tasas de crecimiento, las tasas de mejora de rendimiento por año, pero habiendo diferencias entre los dos periodos. En la primera década vemos que cebada respecto a trigo tuvo una tendencia totalmente distinta, en donde cebada iba con rendimientos casi que al alza, tanto en el techo, en las chacras del medio, como en las chacras de los pisos de rendimiento. En cambio, trigo con una tendencia bastante negativa o hacia la baja, tanto en las chacras promedio como en el piso, pero también en los techos de rendimiento. En este último periodo, que lo que se ve es que está incrementando los promedios y las chacras inferiores en mayor medida que lo que está haciendo con los techos. Los techos relativamente se vienen manteniendo a una tasa de crecimiento similar. En cambio, trigo está significativamente en un proceso de mejora en todos los escalones de las chacras que tenemos consideradas. Yendo un poco a cómo estamos eligiendo las chacras, acá lo que vemos son los rendimientos, cómo impacta el antecesor de invierno para cada cultivo en los rendimientos relativos a obtener, es decir, los que están en rojo son aquellos que retraen el rendimiento, o sea, colzas sembradas sobre trigo o cebada están entre un 7 y un 8% por debajo en rendimiento respecto al resto. En el caso de cebada, si se siembra sobre cebada está un 12% por abajo y sobre trigo está un 7% por abajo y trigo sobre trigo en un eje de un 22% por debajo y si se siembra trigo sobre cebada un 2%. Colza, ¿cómo impacta en trigo y cebada? Y bueno, muy favorablemente, entre 7 a 11% más de rendimiento se podría llegar a esperar en una chacra que tuvo como antecesor de invierno trigo y cebada. Ahora bien, ¿cómo ha evolucionado esto? Y bueno, para colza hemos visto que en estos últimos 7 años ha sido un incremento importante en la elección de chacras que promueven el rendimiento, o sea, es decir, que pasamos de 46 a 67% del área sembrada sobre antecesores de invierno que tienen un efecto positivo en el rendimiento del cultivo, a no ser este año que tuvimos una caída, dado porque se sembró mucha colza, dadas las condiciones de precio del grano. En caso de trigo y cebada son bastante similares, siempre se trata de elegir un poco mejor de las chacras, por lo que vemos que en colza deberíamos de ser un poquito quizás más cuidadosos en la elección de las chacras para poder también crecer en lo que son rendimientos. Un poco para ver cómo han cambiado las variedades de trigo, vemos que estas son las 5 variedades más sembradas en el litoral sur. De las 5 variedades más sembradas, las 5 están dentro de las chacras más rendidoras y tienen al menos 5 años en la paleta, lo que quiere decir de que son variedades bastante nuevas. Y en el litoral norte son bastante parecidas las variedades, pero aparece Ceibo y en realidad y Ñandúe, pero que son las únicas dos que se encuentran dentro de los techos de rendimiento. Cuando vemos la caracterización sanitaria de los cultivos, y bueno, vemos que
si bien estas variedades son las más sembradas y que tienen buenas performances en términos de rendimiento relativo, hay que ser bastante cuidadoso en los años llovedores, porque generan que no son 100% tolerantes a las principales enfermedades que se dan en el ciclo. En cebada, básicamente, son las mismas variedades que se utilizan y muy asociado a lo que es el negocio colmaltería. Vemos que son variedades que se permanecen bastante más en el mercado, este, y que bueno, tres de ellas se sembraron, o sea, de las cinco principales, tres se han sembrado ininterrumpidamente en los últimos 10 años, y vemos que también desde el punto de vista sanitario deberíamos de estar bien atentos en esos años un poco más llovedores para controlar todo lo que es referido a enfermedades. Para ir cerrando, entendemos de que sí, que estamos en un nuevo escalón productivo, pero debemos considerar de que tenemos variables en los rendimientos son distintas. En trigo, básicamente, considerar de que el clima es el que mayoritariamente pega para bien o para mal, por lo que debemos de tener bien ajustadito todo lo que es el manejo por variedad dentro de cada zona. Anticiparse con los fungicidas, porque vemos que en condiciones en que se den alta temperatura y lluvia, es fundamental poder anticiparse y jugar con el efecto preventivo de los mismos, como también seguir siendo puntillosos en la buena elección de chacra, tanto en años de agricultura como en sus antecesores. En lo que refiere a cebada, el efecto variedad está bien claro y marcado, surge mucho en el árbol, y a su vez vemos que su caracterización sanitaria tiene algunos ajustes para realizarse, y por lo tanto sanidad. Y bueno, entrando a lo que es colza, ser bastante exigentes en una buena logro de plantas a la siembra. Eso también se va a ver potenciado con todo lo que es nutrición pre y post siembra. Y bueno, todo esto está muy atado a la importancia que tenemos en la elección de la chacra, tanto por el efecto antecesor, por el efecto años de chacra, pero también teniendo en cuenta lo que hicimos con los herbicidas durante el verano. Para ir finalizando, solo me resta de agradecer y decir de que, bueno, que en realidad yo soy un simple vocero del trabajo que se hace en comisión de asesores, y gracias a los productores por suministrar la información para poder, con esto, poder dar algunas tiñas de por dónde ir con el manejo de los cultivos, tanto de invierno como de verano. Gracias.